Hola, mi nombre es Stephanie Saucedo, soy estudiante de terapia física y hoy les voy a hablar sobre la discapacidad visual. Primero vamos a familiarizarnos con el término discapacidad y bueno, este es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones o la pérdida de la participación o de cierta función. Esto nos dice que la discapacidad visual entonces es una limitación de la vista. Y bueno, hay diferentes tipos de discapacidad visual o de deficiencia visual. Y la primera es la ceguera, que es la pérdida total de la visión. Y bueno, algunas personas son capaces de percibir luz, a esto le vamos a llamar ceguera parcial, y otras no pueden ver nada, y esto va a ser ceguera total. La deficiencia visual son aquellas personas que con la corrección posible podrán ver o distinguir, aunque con gran dificultad y con ciertas limitaciones, algunos objetos a distancia muy corta. En condiciones muy buenas, las personas que tienen deficiencia visual pueden leer letras impresas si esta letra es de suficiente tamaño y suficientemente clara. También vamos a tener a las personas que tienen pérdida de visión central, que esto quiere decir que no pueden ver las cosas que están enfrente de ellos. Y también van a haber personas que presenten pérdida de visión periférica, que no van a poder ver o enfocar las cosas que tienen a los lados, arriba o abajo. No, por lo tanto, las personas que tienen deficiencia visual, a diferencia de las que tienen ceguera, conservan un resto de visión o resto visual que les va a ayudar a sus tareas de la vida diaria, su trabajo, tareas domésticas, desplazamiento, etcétera. Y bueno, vamos a pasar con la fisiopatología de la discapacidad visual. Dentro de los tipos de ceguera podemos encontrar causas hereditarias, congénitas, adquiridas, tóxicas o bien tumorales. Este, Estas dentro de las patologías que nos pueden ocasionar una ceguera o una deficiencia visual. Por ejemplo, las cataratas. Y bueno, la fisiopatología de las cataratas. En estas se desnaturalizan las proteínas de algunas fibras cristalinas. Y bueno, estas proteínas se coagulan para generar una base opaca o un área opaca, en lugar de fibras proteicas transparentes y pues normales. Y cuando la catarata ha oscurecido la transmisión de luz tanto como para afectar seriamente la visión, la situación puede corregirse mediante extirpación quirúrgica del cristalino. Otra de las patologías que nos puede ocasionar una deficiencia visual o una ceguera es el glaucoma. Y bueno, los glaucomas son un grupo de trastornos oculares caracterizados por la lesión progresiva del nervio óptico, de la cual una parte importante es el aumento relativo de la presión intraocular. Y bueno, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en todo el mundo y puede aparecer a cualquier edad, aunque es 6 veces más frecuente entre las personas de menos de 60 años. Y se clasifica en glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo estrecho. Otro trastorno sería el albinismo, y este es un trastorno hereditario en el cual hay una cantidad normal de melanocitos, pero la producción de melanina está disminuida o ausente. Hay tanto patología ocular como cutánea y se manifiesta la hipoplasia de la fóvea, la disminución de los fotorreceptores y la alteración en la dirección de las fibras del quiasma óptico. Esta se presenta de forma autosómica recesiva. Otra patología es la avitaminosis, que es un trastorno generalizado secundario a la secreción excesiva de hormona paratiroidea o PTH por una o varias glándulas paratiroides. Esta es la causa más frecuente de hipercalcemia porque la PTH aumenta el calcio sérico al incrementar la absorción renal e intestinal del calcio. Otra patología es la retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro se produce cuando estos vasos continúan su crecimiento en un patrón anormal y forman relieve en el tejido entre la retina central vascularizada y la retina periférica no vascularizada. Otra patología es la histoplasmosis. Esta es una infección. La infección inicial se desarrolla en los pulmones y suele permanecer localizada, pero puede diseminarse por vía hematogénea a otros órganos si las defensas celulares del huésped no la controlan. La histoplasmosis generalizada progresiva es una de las infecciones oportunistas que definen al SIDA. Otra causa de la pérdida de vista sería por la diabetes, que es una causa muy importante en México. Y bueno, al presentar a un paciente diabetes, esto se muestra con poliuria. Se refiere a una mayor diuresis, polidipsia, refiere a una mayor necesidad a la ingesta de líquidos, y polifagia, que se refiere
al incremento de la necesidad de consumir alimentos y también se presenta una pérdida de peso sin razón. Esto causa daño a diversos órganos como los ojos, generando retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera, al igual que el glaucoma y las cataratas. Esto pueden ser derivados de esta enfermedad. Los altos niveles de azúcar en la sangre producen un deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan a la retina, lo que lleva a un incremento de la permeabilidad y a la salida normal de la sangre y otros fluidos hacia la retina. Al inicio puede ser asintomático, pero puede llevar a una ceguera irreversible. Otra de las patologías más comunes en México que nos va a causar una ceguera es la enfermedad ocular por hipertensión arterial. Y bueno, la hipertensión genera daños a los vasos sanguíneos de la retina, y entre mayor sea el tiempo en que la presión se encuentre elevada, mayor será el daño. Se pueden causar daños a los nervios del ojo debido a una circulación deficiente y el bloqueo de las arterias que llevan sangre a la retina, o bien el bloqueo de venas que llevan sangre a la retina, causando retinopatía hipertensiva. Para poder dar un diagnóstico certero y preciso, vamos a hacer una evaluación de la deficiencia visual. Todo diagnóstico debe partir de la recogida de información adecuada, lo más completa posible para poder delimitar la situación real existente. Es importante partir del conocimiento que las posibles deficiencias son heredadas, congénitas o adquiridas, y se pueden emplear métodos proximales tales como la observación, los cuestionarios, las entrevistas o los test específicos. Vamos a aplicar test de agudeza visual, que eso se puede medir en escalas de octotipos para la distancia como la visión próxima. De campo visual a través de la perimetría y la campimetría, colocándose el examinador y el paciente uno frente a otro a más o menos una distancia de 1 metro. También vamos a aplicar pruebas de cromatismo, que es mediante el método de Holmgren, que es de las madejas de lanas de colores, o el de Deborine, que es el disco cromático, por una parte con colores claros y por otra con colores oscuros. Se puede evaluar la visión de los colores cuya alteración podría manifestar dicromatoxias, que es la distinción de colores, o acromatoxias, que es el daltonismo. Y bueno, para poder dar un buen tratamiento vamos a clasificar los programas de rehabilitación. Las necesidades de intervención son la base para clasificar este tipo de programas. Esto quiere decir que un paciente no va a tener las mismas necesidades que otro y por lo tanto no vamos a aplicar el mismo tratamiento en ambos. El primer programa son los programas completos. Estos se llevan a cabo con personas que no son autónomas, desarrollando las habilidades que se aplicarán progresivamente en todas las áreas. El segundo son los programas puntuales, destinados a personas que ya tienen autonomía, pero que presentan nuevas necesidades y o intereses, como emprender una actividad que nunca han realizado de forma independiente o con suficiente eficacia, conocer un entorno desconocido, un cambio de domicilio, de trabajo, etc., o incorporar nuevos recursos para compensar ligeras variaciones de la visión, etc. El otro es intervenciones de asesoramiento. En este se realizan recomendaciones para mejorar un aspecto concreto e incrementar la eficiencia. Y bueno, en estos vamos a aplicar actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a desarrollar, mantener o restaurar la capacidad funcional física, mental y o social de la persona que está padeciendo ceguera, para que pueda retomar las funciones afectadas por la pérdida de visión y con el fin de facilitar su inclusión social efectiva y la independencia de esta misma. Y no solo su inclusión social, sino también inclusión educativa, inclusión laboral, etc. Y bueno, esto ha sido todo por el tema de rehabilitación en la discapacidad visual. Muchas gracias.